utilizar. Entonces eso lo pueden ver tranquilamente y ustedes elegir ahí y la bibliografía, ¿no? Lo que sí quiero que vean para el día jueves, ya, vamos a ver esta pantalla. Traten de bajárselo este texto. Como les dije, fíjense, les he puesto un enlace de los tantos que hay. Vean, lean un poco sobre el manejo de genéricos y de las colecciones. Nosotros vamos a ocupar algunas, ya van a ver ahora en la presentación que les voy a hacer. Ya, entonces, pero necesito que ustedes lean un poco. Ya, normalmente vamos a medida que vayamos pasando las clases, nosotros vamos a ir, yo les voy a ir dejando material que yo quiero que vean previo a la clase virtual, para que ustedes también participen y no sea solamente yo, de tal manera que sea más agradable para ustedes y más participativa. ¿Está bien? Entonces les rogaría este texto de acá, descarguenlo. Fíjense, les mostré la anterior clase, si ustedes le dan clic se lo van a descargar, está en inglés el único detalle. No les estoy pidiendo que lo lean todos, ya, simplemente traten de ver qué son los genéricos, cómo funcionan. De todas maneras yo les voy a dar un pantallazo sobre esta parte del comparable, que es para que tengan más o menos una idea, ya que vamos a hacer algunos ejercicios utilizando algunas de las herramientas que les he sugerido, ¿ya? Aparte de eso, vamos a ver, sobre las colecciones también sería bueno que vean un poco, ¿ya? Más que todo sobre las listas que son de tipo arreglo, listas enlazadas, la pila, la cola y la cola de prioridades. Esas denle un pantallazo para que ustedes sepan. O sea, no quiero que se lean todo el texto. Lo que quiera, pues, por ejemplo, acá miren, la cola de prioridades, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver la que ustedes deseen. Por ejemplo, esta de acá, esta es con hash. Vamos a ver dónde está la otra. Y estas estructuras son genéricas, por eso es que quiero que se acostumbren a utilizarla, porque ya no van a tener que preocuparse de ustedes implementar pilas, cola, lista. Vamos a usar directamente esto, porque vamos a necesitar eventualmente en algunas implementaciones alguna de estas estructuras que ustedes ya saben implementarla. Entonces, no vamos a hacer de nuevo estructura de datos 1. Ya vamos a utilizar lo que ustedes, el conocimiento que ustedes ya tienen de estructura de datos 1, para sobre eso aumentar lo que es el contenido de la materia. ¿Está bien? Entonces les voy a rogar que vean sobre esas partes en particular para el día jueves, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, ni un ingeniero, todo claro. Perfecto. Entonces en la unidad 0, si ustedes ven, lo que vamos a hacer es un pantallazo de cuáles son los estándares de codificación y cómo ustedes normalmente tienden a organizar su código, ¿ya? Y un poco de lo que les he pedido que lean para el día jueves, que son los genéricos y colecciones de Java. Entonces para esto yo tengo un resumen del contenido de esta, llamémoslo unidad, porque en realidad es algo adicionado al programa normal de su asignatura, que está ya en el contenido, pero se lo pasa con un pantallazo para que ustedes vean. Entonces, por ejemplo, entre las cosas que yo les he puesto y que ustedes van a poder ver en la diapositiva es por qué esto, por qué estándares de codificación, porque ya les había comentado, no trabajan solos, ¿no es cierto? Entonces, y no siempre ustedes van a crear un proyecto y nunca más se vuelve a tocar. A veces necesitan corregir, a veces necesitan de ustedes mismos, de otra persona o de otro equipo. Entonces hay que hacerle mantenimiento. Entonces, mientras más nos basamos o seguimos una línea, un estilo de programación en la herramienta que ustedes elijan trabajar, en este caso vamos a trabajar sobre Java, entonces es más fácil hacerle el mantenimiento, ¿ya? Entonces,
Normalmente la idea de esto es tratar de que todos hablemos el mismo idioma. Véanlo como que estamos tratando de seguir un estándar para que uno no hable chino, el otro no hable japonés, el otro no hable chino mandarín, pónganle, no hable francés, alemán, al final nadie se entendería, ¿no es cierto? O si se entiende va a tener que tardar mucho o tardar más tiempo en entenderse. Entonces la idea es esa, de utilizar un estándar de codificación. Y en ese estándar de codificación que yo les he puesto, se los voy a mostrar ahora, que es un resumen, o si quieren una traducción de los tantos estándares, de las tantas traducciones que hay del estándar de codificación original de Java. Y ustedes que van a ver ahí, fíjense, no van a tener que bregar con esto, como les dije, es una traducción. ¿Ya? Originalmente cuando no había los IDE y muchos trabajaban con editores de texto sencillos o editores de texto un poco enriquecidos, entonces tenían que ver de cómo organizar los archivos que guardaban en un proyecto hecho en Java. Entonces ustedes van a ver, si ya han programado en C, ya saben cómo hacer comentarios, ya sean comentarios multilíneas o de una sola línea. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar la sentencia paquete para organizar su código. Internamente cada paquete es un directorio dentro de su sistema de archivo. Entonces lo que uno busca normalmente es dentro de cada paquete o directorio, como podemos verlo nosotros, es poner código que sigue la misma finalidad, no sé, por ejemplo, acceso a datos, lógica de negocio, o la presentación, o dependiendo en qué, o integración con terceros, dependiendo de qué es lo que ustedes quieren hacer con las clases que están incluyendo en ese directorio o paquete, ¿ya? Entonces, así como van a tener la forma de definir paquetes, ustedes ya saben que van a poder importarlos, y muchos de ellos ya ni siquiera los han hecho. Ustedes van a ver que lo vamos a usar lo que ya viene disponible en Java, ¿ya? Entonces, este pequeño manualcito es solamente una pequeña guía. Por ejemplo, la sangría, ustedes no se tienen que preocupar si usan un IDE, porque el IDE ya les pone una sangría, ¿no es cierto? Entonces, inclusive en algunos casos ya le ayuda hasta a formatear el código, porque algunos tienden a poner una línea demasiado larga, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes le dicen que formatee, o es más, algunos se comen la indentación porque no les gusta cómo ven, cómo se ve, y luego cuando le dan formatear y el IDE se los pone como debería verse, de manera un poco más entendible, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero rescatar de este documento? ¿Ya? Las declaraciones. Traten ustedes de hacer declaraciones en una sola línea, ¿ya? No porque esté mal poner más de una declaración de variable en una misma línea, solamente que lo hace más claro, más fácil de leer, ¿ya? Entonces, igual las inicializaciones, traten de no olvidarse de inicializar las variables, ¿ya? Para que estar siempre consciente de con qué valores están trabajando, ¿ya? Entonces van a ver que algunos IDE, cuando ustedes no inicializan una variable, le dice puede ser que esto no tenga nada, porque más abajo ustedes hacen algo con esa variable, tal vez cargarla, pero obviamente de eso no se da cuenta el IDE, y piensa que están trabajando sobre variables vacías. Siempre tengan cuidado con el alcance de una variable. Donde la declaren, solamente ahí va a estar disponible, en ese alcance, ¿ya? Y también dentro de un método estoy hablando, y también si es público, privado, protegido, cuando ya es un método o una variable miembro de una clase, ¿ya? Entonces, la declaración de variables, que ustedes la van a poder leer acá, ustedes siempre sigan esta norma. Fíjense que inicia, voy a hacer más grande, inicia con minúscula, y cada nueva palabra que forma parte de la variable se empieza con mayúscula. Fíjense esto de acá, esto de acá. Eso es una norma que yo les voy a pedir que sigan, ¿está bien? Y se los voy a cobrar en los exámenes. Entonces, tengan cuidado. La misma regla aplica en los métodos. Los métodos se comienzan a nombrar con minúscula, y si ustedes utilizan más de una palabra en el nombre de un método, cada nueva palabra en el nombre del método, la primera letra en mayúscula, ¿ya? Entonces, y en la clase es una pequeña variante, casi lo mismo que la variable, nada más que la primera letra sí empieza con mayúscula, a diferencia de las variables y nombre de variables y métodos. ¿Por qué me voy a detener acá? Porque muchas veces les dije, sigan estos estándares, y tocó un examen. Cuando veo el examen, yo buscaba una variable cuando un alumno había puesto un nombre.
Había sido que él nombró su clase todo en minúscula y yo, loco, buscando la variable, cometí el error de no hacerle seguimiento. Entonces fíjense que a veces uno asume que ustedes están haciendo el estándar y comienza a buscar cosas que no hay. Entonces, si ustedes no siguen el estándar, yo básicamente los voy a penalizar. No se olviden, no es un estándar inventado por mí, es un estándar que ya existe de años. Se van a dar cuenta, por ejemplo, es fácil darse cuenta cuando un profesional de su área, por ejemplo, está acostumbrado a programar en C#, por ejemplo. La llave, esta llave que aquí en Java se coloca tras que inicia o tras que termina la definición, por ejemplo, de una clase, un nombre de método, normalmente lo pone aquí abajo, debajo de la primera letra que ha escrito en la línea anterior. La mayoría hace eso normalmente los programadores en C# o en Visual C++ cuando utilizan herramientas de Microsoft, ¿ya? Entonces, esas pequeñas cosas, por favor, tomar en cuenta. Sugerencia no es obligatorio porque no está acá, traten de usar solamente un punto, ¿ya? A veces uno dice variable, punto, método, punto, otro método, punto, otro método, punto, otro método y se hace difícil de leer. Sugerencia, aunque no está en el estándar, que si ustedes acceden a más de un nivel, entonces, si por ejemplo tienen que acceder a un método que devuelve una variable, asignenla a una variable. No están gastando más memoria en crear otro objeto, porque están haciendo referencia al mismo. Claro que están gastando un nombre de variable, que eso no les va a recargar mucho, ¿ya? Entonces, no se olviden, fíjense que acá está lo que les estoy nombrando, la nomenclatura de los identificadores. Traten de respetarlo. Los paquetes siempre son todo minúsculas, no importa que tengan más de una palabra. Normalmente se nombran, que ya me estoy adelantando a eso, a veces con el nombre de dominio de la organización a la que pertenecen invertido, ¿no es cierto? Por ejemplo, si fuera guagrm.edu.bo, ustedes van a colocar bo.edu.agrm.a, lo que van a ver que es lo que nosotros vamos a hacer en la práctica del jueves, ¿ya? Entonces, las clases e interfaces, fíjense, ahí hay algunos ejemplos para que vean, ya no me estoy inventando. Entonces, los métodos, las variables, las constantes siempre se nombran así, totalmente en mayúscula y cada palabra separada con un guión, ¿está bien? Entonces, eso también, por favor, tomen en cuenta cuando hagan las definiciones de sus variables, métodos, clases y constantes, ¿está bien? Entonces, a grandes rasgos es esto. Fíjense, les hace alguna sugerencia, traten de evitar esto, traten de hacer una asignación, una variable a la vez. Tal vez en variables escalares, como en este caso, no les va a dar mucho problema, ¿ya? Pero en variables de tipo objeto, ahí sí van a notar diferencias, porque no se olviden que, por ejemplo, en una variable escalar, si ustedes dicen A igual a B igual a C igual a 2, cada uno es una variable independiente y tiene un área de memoria en donde está almacenada el 2. O sea que si yo modifico la variable A y le pongo 3, no se tocan B y C. Pero si esto fuera, por ejemplo, una cadena y digo variable A, variable B, variable C igual a hola, y luego modifico la variable A, seguramente van a tener un problema con la variable B o C. Sobre todo lo van a poder ver eso un poco más claro cuando trabajen con, por ejemplo, con pilas, colas. He visto chicos o chicas que, por ejemplo, tienen en una variable miembro una lista y piensan que copiarla es ponerla la lista en otra variable y no es así. Simplemente están referenciando el mismo área de memoria con otra variable. O sea que agarran, la modifican en esa otra variable y piensan que no están tocando la original. Por eso es que se sugiere no hacer esto, o no, si van a copiar un objeto, busquen copiarlo realmente, no asignarlo la misma referencia con otra variable de tal manera que ustedes están afectando al mismo área de memoria. ¿Está claro? Entonces, traten de seguir las pautas o las sugerencias que se les pone en esta guía, ¿ya? La mayoría no está acostumbrado a la documentación. Yo les sugeriría que traten de usarlo porque se pueden generar archivos HTML con los nombres de las clases, variables y métodos públicos y protegidos que hay, si es que así lo configuran, que hay en el proyecto que ustedes están desarrollando. De ahí es donde salen los Java 2 que ustedes seguramente van a ver
muchas de las librerías que hay. Entonces, eso como sugerencia. Entonces, les voy a pedir que lo revisen eso y que traten de ponerlo en práctica en lo sucesivo. Van a ver que yo en lo sucesivo voy a tratar de seguir esas prácticas que están ahí, ¿ya? Entonces, si hay algo que no cuadra con eso y yo cometo el error, están en la libertad de decirme, no, esto no es como usted nos dijo o como dice en el documento que nos pasó. Yo no me voy a molestar, más bien se lo voy a agradecer. Pregunten a sus compañeros que han tenido cuando he estado distraído y se me ha ido algo, yo no le digo, ¿sabes por qué me está diciendo eso? Yo tengo la razón. No, gracias, le digo, si tiene razón, yo cometí el error. ¿Ya? Entonces, otra cosa que quiero que vean o que aprendan, fíjense, es este término de interfaces. ¿Qué entienden ustedes por interfaz en general? No es necesario que lo lean, solo quiero saber el término, el concepto que ustedes tienen de lo que es una interfaz, independientemente de que esté bien o que esté mal. Para mí una interfaz es la vista que ve el usuario. ¿Alguien más? Una representación gráfica de un programa. ¿Alguien más? Bien, eso es un concepto y normalmente está dirigido, cuando le dicen interfaz, muchos lo entienden como que es la parte de su aplicación con la que el usuario interactúa. Pero nosotros acá lo que vamos a tratar de interfaz es uno de los mecanismos de programación que hay, por ejemplo, en Java, que hay en C, C Sharp. No hay en todo, por ejemplo, en Python no hay, ¿ya? Se lo hace con clases nomás, por ejemplo. Pero fíjense, una interfaz simplemente es una colección de métodos. No tiene código, aunque a partir de la versión 8 ya se permite poner código por defecto. Pero normalmente una interfaz solo ofrece métodos. En otras palabras, entonces una interfaz es un contrato que se oferta y quien quiere seguir el contrato tiene que implementarlo, es decir cómo se hace para lograr que esos métodos funcionen, o sea, implementar esos métodos, desarrollar el código. Entonces, normalmente este tipo de mecanismos se utiliza cuando ustedes quieren, por ejemplo, en un equipo de desarrollo voy a decir, yo quiero vamos a desarrollar un proyecto de integración que se va a integrar, por ejemplo, con el sistema de impuestos de Bolivia, y lo que nosotros vamos a hacer es la interfaz que me permita facturar, aunque eso ya hay. Supongan que ustedes necesitan un intercambio de información entre la aplicación que van a desarrollar y la aplicación de impuestos internos, impuestos nacionales. Entonces, como todavía no tienen la lógica que les va a servir para poder traducir, digamos, lo que leen de impuestos a lo que ustedes van a mostrar en su aplicación, entonces definen una serie de métodos para el equipo que desarrolla la parte gráfica y que dice, bueno, la parte de presentación, perdón, y la parte de presentación dice, bueno, ustedes la parte de lógica de negocio, ustedes van a hacer la implementación del código de cada uno de estos métodos. Como van a tardarle, es decir, nosotros vamos a poner valores por defecto o lógica por defecto, que facilito lo vamos a tener listo para que vayamos adelantando en la presentación. Y cuando ustedes ya tengan lista su clase que implementa esa interfaz, nosotros vamos a reemplazar en la instanciación. Y como solamente están utilizando los métodos ofertados en la interfaz, pues debería funcionar sin mayor inconveniente. Lo único inconveniente es si está mal implementado y tiene errores, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar esto de la interfaz en la primera unidad, en la segunda y en la tercera. Vamos a definir una interfaz para árboles de búsqueda y en base a eso vamos a trabajar las 3 unidades de los 3 o 4 árboles que hagamos. O sea que cuando ustedes hagan su proyecto 1, ustedes van a definir una variable, por ejemplo, de esa interfase y van a permitir al usuario que elija con cuál quiere trabajar. Quiere trabajar con el árbol 1, el árbol 2, el árbol 3, o sea, de los tipos de árbol que vamos a manejar, sí, o con el árbol 2. Entonces, esa variable se va a instanciar con el tipo de árbol 2 y todos los métodos van a funcionar. Lo único que varía es la forma en que lo hacen, ¿ya? Entonces, véanlo como que si tienen una interfaz que dice preparar churrasco, solamente es eso, no dice cómo lo hacen. Entonces, si ustedes quieren implementar esa interfase,
van a tener que implementar el método preparar churrasco, cada uno. Y cada uno pondrá su receta de cómo se prepara el churrasco. Esa implementación están obligadas a hacerlo porque están ustedes heredando lo que en la interfase se está ofreciendo. ¿Ya? Entonces fíjense para qué sirve. Se organiza la programación, obliga a utilizar los mismos métodos de tal manera que no van a poder, si ponen una clase inventada, con método inventado, si luego quieren reemplazar por lo que hizo el equipo de la parte de lógica de negocio, no le va a funcionar porque a lo mejor ellos desarrollaron otra clase con otros nombres de método, entonces sería más trabajo. En cambio, si lo hace con una interfase, sí o sí, lo que van adelantando en la parte de presentación van a estar obligados a usar ciertos nombres de métodos y parámetros, de tal manera que solo la instanciación va a variar, el resto va a seguir, ¿no? Eso es algo que vamos a utilizar. Y lo que les decía antes, es muy importante que organicen su proyecto de tal manera que sea un poco más organizado, de tal manera que en cada paquete que ustedes creen en su proyecto haya algo. Por ejemplo, he visto que muchos de ustedes ponen presentación y toda la parte de interfase de usuario, ya sea web, sea de escritorio, sea móvil. Luego tienen, o algunos ponen la lógica de negocio, que es un punto intermedio entre la presentación y la parte que accede a los datos. Entonces, todo eso, otros ponen datos, otros ponen integración, como otros le ponen transformadores y cosas así, dependiendo de si necesitan, por ejemplo, ¿para qué ponen los transformadores? Porque a lo mejor ustedes están utilizando una tecnología que necesita hacer algunos cambios para poder comunicarse con otros. Entonces, puede ser que necesiten hacer eso, o sea que no solamente sí o sí van a tener 3 capas, puede ser que tengan 4 o 5, dependiendo de cuál es el trabajo que ustedes realicen, ¿ya? Entonces, es bueno que ustedes traten de organizar buscando o dividiendo su código según los intereses que tenga cada parte de su código. Permítanme un momento. Ahora sí. De tal manera que no tengan en una sola bolsa todo mezclado, ¿ya? Entonces traten de dividir intereses, como les dije antes, para poder hacerlo un poco más fácil de mantener, más organizado, y obviamente si es fácil de mantener, cualquiera lo va a poder hacer, no solamente ustedes, sin mucho esfuerzo, ¿ya? Esto es lo que les he pedido que lean para la siguiente clase, las colecciones en Java. ¿Qué van a ver o qué son? Son una serie de objetos que ya están implementados dentro de la API de Java. Normalmente se encuentran en ese paquete Java Util, ¿ya? Entonces van a encontrar interfaces, van a encontrar clases abstractas, van a encontrar clases concretas, ¿ya? Entonces va a ser muy útil porque, por ejemplo, miren, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la lista. Voy a ver si lo puedo marcar. Vamos a utilizar la lista. Esta lista es una interfase. Se puede declarar una variable de esa lista, pero no se la puede instanciar con la lista. Entonces, para instanciar esa variable que la declaramos lista, hay que utilizar una clase concreta. Nosotros normalmente vamos a utilizar como clase concreta de lista el array list o el linked list. ¿Ya? Otro caso, queremos usar cola, tenemos una interfase. Entonces, si queremos declarar una variable, normalmente se declara con esta interfase queue, pero cuando queremos instanciar la variable, normalmente se la hace con este linked list. Y te dirán, pero ese linked list lo utilizamos para instanciar una variable de tipo lista, dirán ustedes. Sí, lo que pasa es que este linked list implementa los métodos de la lista e implementa los métodos de la cola. Entonces hay una herencia múltiple. En Java no hay herencia múltiple, pero se lo camufla o se lo simula con la implementación de variables. Entonces, si fueran objetos, clases concretas, digamos que sería una herencia múltiple, que no es tal. Entonces,
Entonces, fíjense, el array list solo funciona como lista en lo que nosotros vamos a usar. Pero el linked list funciona, pueden trabajarlo como lista o pueden trabajarlo como cola. ¿Ya? Otra cosa que vamos a usar de acá es esta de acá. Esta de acá es la clase pila. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ya tienen disponible y son genéricas todas estas, de tal manera que ustedes no necesitan implementar una clase pila de cadenas, de enteros, o de lo que ustedes quieran, o una lista, o una cola. Todas ellas ustedes van a poder definirlas de manera que pueda ser utilizada independientemente del tipo que ustedes utilicen, o que necesiten utilizar, perdón, ¿ya? Entonces, cuando veamos la práctica el día jueves, vamos a ver cuál es la idea de los genéricos. Por los genéricos, la idea es no tener que implementar una clase más de una vez. Si ustedes, por ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo que lo vamos a ver el día jueves, tienen una clase de par de enteros. Fíjense, en este caso no es genérico, tienen un entero, una variable A, B, y siempre es entero. Pero ¿qué pasa? Si ustedes necesitan que esa clase sea, en vez de que sea entero, sea short, o que sea doble, que sea char, o que sea string? Entonces, para cada uno de esos casos ustedes tendrían que implementar una clase específica: par char, par string, par doble, y así. Entonces, en estos casos lo que se hace es, cuando se define el nombre de la variable, se pone entre el, fíjense acá, aquí, entre el símbolo de menor y mayor se pone el nombre de un genérico, y puede ser cualquier letra. Algunos le ponen any type, otros le ponen cualquier tipo, de tal manera que aquí, donde si yo le pongo cualquier tipo en vez de T, en todos los lados donde aquí en este ejemplo dice T, hay que ponerle cualquier tipo, por ejemplo, ¿ya? Entonces ustedes dirán, ¿y esto es válido? Es válido en Java, tiene sus limitaciones, ¿sí, no? Sí o sí tienen que usar un objeto para definir luego el genérico o reemplazar el genérico, ¿ya? Y hay algunas cosas que no se permiten hacer, ¿ya? Que ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, de esta manera, por ejemplo, yo tengo un par que no dice de qué tipo en particular es el par AB. Él dice, bueno, es algo, A y B es algo. Yo voy a trabajar con ese algo en la definición de la clase. Ya luego, cuando se hace la implementación o el uso, fíjense, por ejemplo, aquí dice par entero, ¿no? Entonces yo sé que le puedo pasar un número 1 y un número 2. Y fíjense acá abajo, par characters. Yo sé que como lo estoy definiendo, aquí por ejemplo está hecho al estilo de Java 1.6. En Java 1.8 ya en esta parte ya no es necesario poner nuevamente el genérico, directamente se pone el menor y el mayor. Entonces, si se fijan, yo tengo un P1 que es de entero y un P2 que es de caracteres, y lo puedo intercambiar. ¿Cómo? Porque esta clase tenía un método que lo que hace es crear un nuevo par con los valores del par ordenado invertido o volcados. No hay problema ahí. El problema nace aquí, cuando yo necesito comparar. Cuando yo necesito comparar genéricos, no puedo usar los operadores de comparación normales. No es permitido, solamente son permitidos en las variables de tipo escalar, en el in, en el char. En eso es permitido. Pero si ustedes lo tratan de usar en un objeto, le va a decir que no se permite. Entonces, para eso es que, por eso es que les pedí que lean esta parte de comparables. Véanlo, por favor, ¿ya? Lo que se hace es, aquí solamente era un genérico cualquiera dice, no importa cuál, usted reemplácelo con un objeto. En cambio acá le estoy diciendo, es un genérico, pero ese genérico está obligado a implementar este comparable. Si me pasas un objeto que no implementa comparables, yo no te lo voy a aceptar. Es como decir, bueno, quiero una persona, ya le acepta a cualquier persona. No sé, vamos a poner nombre, a Ronnie, a Eric, a Paolo, a cualquiera le va a aceptar. Pero si dice, quiero una persona, pero esa persona tiene que ser crespa, entonces ahí está el limitante. Si esa persona no es de pelo crespo, entonces el que está pidiendo a la persona le va a decir, no, yo te pedí a alguien de pelo crespo. Y vos lo tenés semi-ondulado, lo tenés lacio, o no tenés, lo que ustedes quieran. ¿Me entienden? Entonces,
aquí le estoy diciendo, este comparable es una interfase que al definir el genérico le estoy diciendo sí o sí tiene que implementar un comparable, ¿ya? Entonces, fíjense la diferencia. Cuando yo comparaba antes, si fuera un tipo primitivo, ¿ya? Podría usar menor, mayor, mayor, igual, diferente. Pero aquí miren, como es un objeto, yo le digo, este objeto tiene un método que se llama compareTo. ¿Y qué recibe ese método compareTo? Recibe otra variable del mismo tipo de A. Me devuelve ese compareTo un valor positivo, negativo o cero. Cero si son iguales, negativo si A es menor que B y positivo si A es mayor que B. Entonces, ese es uno de los limitantes de utilizar genéricos, y cuando yo quiero que se puedan comparar, no lo puedo utilizar los operadores básicos. Entonces, uno de los mecanismos, porque hay otros más, y es el que vamos a usar nosotros, es la interfase comparable. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a trabajar en unos ejercicios, pero yo necesito que vean un poco el material que les he dado para que no estén tan en la nebulosa el día jueves. ¿Está claro? ¿Tienen preguntas, joven? Yo tengo una para no embarrarla después. A ver, diga. Cuando usted, digamos, declara un tipo de dato, por ejemplo, a veces para ahorrarte estar poniendo int y luego convertir o qué sé yo, vos lo declaras como objeto, digamos, no es que ya básicamente todo es un objeto, lo declaras como objeto. Usted no va a colgar si básicamente hacemos eso o no. A ver, ¿no? O sea, por ejemplo, usted en Java, digamos, por ejemplo, se agarra y declara variable entero, ¿verdad? Ya. Y a veces algunos tenemos la mala maña de declararlo como objeto, digamos, la función, para que todo lo que entre lo tome, digamos. Eso nos va a colgar si lo colocamos así. No creo. Lo que pasa es que si usted lo declara como objeto, obviamente ahí es libre de poder recibir cualquier tipo, ¿no es cierto? Ya podemos decirle que un genérico no explícito siquiera, ¿ya? El único detalle es que usted luego tiene que hacer un casting para ponérselo para poner en una variable del tipo que usted quiera manejarlo, ¿sí o no? En cambio, al hacerlo genérico acá, usted sabe que si va a obtener algo, va a salir un tipo específico y no va a tener que hacerle ningún casting. No sé si me entiende la explicación. Sí, pero solo le decía porque algunos dicen, no pongo objeto, ponerle el tipo de dato que es, digamos. Por eso le preguntaba. Por eso le digo, hay que tratar de ser lo más claro posible. Por eso fíjense que hemos hablado de estándares y hay que tratar de ser lo más claro posible cuando uno implementa. Es cierto que se permite, ¿ya? Y puede haber justificación. Si la justificación es válida, pues yo no soy muy quisquilloso en ese sentido, ¿ya? Pero vamos a tratar de respetar en lo posible lo que establezcamos, pero si tienen una justificación válida, como le digo, se queda como válido, ¿ya? Existe eso que usted dice, si le estoy entendiendo bien, se puede hacer, y yo no le voy a decir está mal si es que tiene sentido lo que ha hecho. ¿Está bien? Gracias por responder la pregunta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero, el compañero hizo sobre, bueno, usted explicó sobre object, digamos, la diferencia, ¿no? Si poner object o poner directamente un parámetro genérico. Ya. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Simplemente sería el casting o hubiera otro problema más en eso? Ahorita el único conveniente que le veo es que usted tendría que hacer el casting cuando quiere manejarlo con una variable en particular, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, si usted declara una variable string y usted en vez de ponerle un genérico le puso object, cuando lo trate de obtener, puede ser que no le deje y que le diga, bueno, cuál es el tipo, o tipo incorrecto, algo por el estilo, ¿me entiende? Entonces, aunque el object es el padre de todos los objetos, entonces le va a aceptar lo que sea. Claro que no va a poder acceder a los métodos de la variable del tipo correcto mientras usted no le haga el casting, mientras sea object, y solo va a poder acceder a los métodos del objeto como tal. Si usted quiere acceder
a los métodos en particular, entonces va a tener que hacer el cambio. ¿No es cierto? ¿Me entiende? Sí, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Yo otra vez, El entorno de desarrollo perdón, a ver. que vamos a ocupar en la materia. Pueden utilizar Eclipse con Java 8 en adelante, pueden usar NetBeans, IntelliJ IDEA, cualquier IDE que ustedes se sientan cómodos, no están obligados a usar una particular. Pueden usar o NetBeans o Eclipse voy a usar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, con respecto a los dos proyectos, dijo que uno iba a ser escritorio y el otro iba a ser Android, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pues, si nos da la opción, digamos, de hacerlos los dos en Android, o si tiene que ser un escritorio y una... Pueden hacerlo los dos en Android, les dije eso que sí podían. Ya está bien. Gracias. ¿Qué más sería? Bueno, si no hay más preguntas, por favor vean ese material para que ustedes participen de la clase el día jueves, por favor. Así va a ser más interesante. Y yo creo que la cita del día jueves la voy a poner para las 7. De todas maneras, siempre estén atentos al enlace en la plataforma. ¿Listo? Listo. Bueno, Nos vemos el día jueves entonces. Está bien, hasta luego, Ingeniero. Pero... Hasta luego, ingeniero.